Bueno, a lo mejor podemos estar sometidos al escarnio, recibir una que otra bofetada, y sufrir otras cosas en nuestras vidas, pero la bendición es que saldremos ilesos por nuestra fe que está en Cristo. Siempre cuando me toca hablar con hermanos que van a ser ordenados, le digo, usted no se puede poner las manos sobre la cabeza para usted. Ese es un poder para servir a otros, ¿no? No pensaríamos en el Señor, ¿no? Exacto. Porque normalmente y malamente cuando tenemos aflicciones es cuando más nos acordamos del Señor. Y creo que a lo mejor yo tengo conocidos que les ha tocado esto, perder su familia por aceptar el evangelio, pero yo creo que en lo que todos podemos coincidir es de que en algún momento del discipulado nos toca sacrificar nuestro tiempo, nuestros bienes, sea poquito, sea mucho. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Discípulos, pruebas y un reposo en el Señor. Así como ningún mar en calma hizo experto a algún marinero, tampoco un discípulo puede aumentar su fe sin sufrir adversidad. El hacer lo correcto nos expone, es cierto, a mayores dificultades que vienen incluidas en esta experiencia mortal. Experiencias que al final pues son necesarias para pulirnos y prepararnos para servir más y mejor. Sin embargo, así como somos probados, también somos bendecidos con el gozo de saber que estamos en el camino correcto, que en un futuro entraremos, como dice la Escritura, en el reposo del Señor. Bienvenidos a este episodio número 26. Estamos en Alma 1316 y estamos muy contentos porque este episodio en particular, Damara, nos va a responder la pregunta del millón, que por cierto te va a tocar responderla a ti más adelante, ¿no? Qué difícil. Pero bueno, vamos a empezar. Fíjate, cuando estaba leyendo esto, como que no le entendía el inicio sobre todo, porque vamos a ver ahorita qué es lo que pasa con el pueblo de Amonía después de la prédica. Pero Alma comienza hablando acerca del sacerdocio y como que no le entendía el por qué. Sí, recordemos que pues ya Alma viene a predicar y encuentra a su compañero Amulek, ¿no? Y en Amonía pues los repelen o los ultrajan. Bueno, a Alma primeramente, ¿no? Él se va, por un ángel le pide que vuelva. Amulek también ve ese mismo ángel, que ya eran amigos, yo creo, porque ya se conocían. y entonces, era el asignado, ¿no? Claro, y entonces pues ellos juntos van a predicar y ya se encuentran en la predicación, ¿no? Entonces ya les empieza a hablar sobre el sacerdocio y me encanta esto. Sí, y cabe aquí explicar qué es primero, ¿no? Una vez que entendemos el concepto, es más fácil desarrollarlo. Y el sacerdocio, pues, es el poder y la autoridad divinos que se confía a hombres y mujeres para utilizarse en la obra de Dios en beneficio de todos sus hijos, hombres y mujeres. Me llamó mucho la atención que dijiste a hombres y mujeres. Exactamente. Hay que recordar que los varones dignos reciben esta autoridad y precisamente en los versículos que vemos, Alma enlista algunos atributos o algunas características que deben de tener estas personas que son ordenadas al sacerdocio y vienen, por ejemplo, tener fe excepcional, buenas obras, y lo dice fe sumamente grande, la menciona como 3 veces, no endurecer los corazones, un constante arrepentimiento y ser santificados. Y aquí la pregunta sería, Damara, ¿por qué esos atributos son necesarios para un poseedor del sacerdocio? Okay. Justo estaba pensando en lo que dijiste de endurecer los corazones, ¿no? La clase pasada hablamos de eso, que si tenemos duro nuestro corazón, el Espíritu Santo no tiene poder también en nosotros, y para que podamos ser a lo mejor sanos por medio del sacerdocio, necesitamos también tener un corazón que crea. Y pues el poder del sacerdocio es el poder de Dios. Entonces yo no veo el poder de Dios sin que haya afecto alguna dignidad, fe en Cristo,
un corazón dispuesto a seguirle, ¿no? Y lo vemos o el arrepentimiento también, ¿no? Lo vemos más adelante con Sesrom, que él se arrepiente y entonces pide la bendición de quien en ese entonces era el poseedor del sacerdocio digno, ¿no? Para poseer, para dar y una le bendición. Constaba que eran dignos, sí, ¿no? le constaba, ¿no? Entonces, él ya tenía un corazón quebrantado y le dice, según la fe que está en ti, para ser sanado, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar nuestra fe en Cristo para poder tener, o poder decir así, ser dignos de tener el sacerdocio o de poder recibir las bendiciones del sacerdocio también. También. Tanto el que la predica como el que la recibe, dice más o menos la Escritura en Doctrina y Convenios. Y sí, la verdad es de que no concordaría o no tendría sentido. Estamos hablando de vivir, el representar a Dios, básicamente es lo que tú haces con el sacerdocio, al servir, al sanar, y que tu vida no vaya de acuerdo con eso, pues no concuerda, ¿no? Ahora, muy bien, algo también muy importante acerca del sacerdocio son las llaves del sacerdocio. Y básicamente las llaves son la autoridad para dirigir este poder del sacerdocio. O sea, se limita a una zona geográfica. Por ejemplo, tenemos los barrios o las estacas. Entonces, por ejemplo, tu esposo, que es el obispo, él es el obispo de esa zona y él tiene las llaves de esa zona en específico, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera llaves? Pues hay un caos, ¿no? Desorden, y recordemos que la iglesia es una iglesia de orden, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos a aterrizar esto porque el podcast trata de precisamente esto. Bueno, a mí, ¿de qué me sirve esto en mi vida diaria? ¿En qué le benefician las llaves del sacerdocio a una jovencita? Tú, por ejemplo, que estás ahorita sirviendo a las jóvenes, ¿de qué le puede servir a una jovencita saber este concepto de las llaves? Sobre todo siendo una mujer, ¿no? Que sabemos que el sacerdocio es el poder de Dios dado al hombre especialmente, ¿no? Pero aún así tenemos la bendición nosotras como mujeres de poder disfrutar del poder del sacerdocio y también la autoridad. Y eso a lo mejor es controversial, ¿no? Cómo la autoridad del sacerdocio las mujeres lo poseen. Pues recuérdame quién era en su discurso. ¿Quién decía? Es el presidente Nelson, de hecho, en la conferencia del 2019, enseñó. Si quieres, leemos esta, porque creo que eso que dices tú es precisamente eso. A veces no entendemos dentro de la misma iglesia la doctrina y puede sentirse como si fuera algo polémico y no lo es, ¿no? O incluso como mujeres como rezagadas, ¿no? Exacto. Por a lo mejor no tener ese poder, pero en realidad los líderes nos dicen que sí podemos tener esa autoridad y el poder del sacerdocio. Bueno, vamos a leer entonces lo que dice ahí. Dice, ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se las aparta para servir un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente de estaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. Y precisamente yo te iba a contar esto en cuanto a las jovencitas de mi barrio, ¿no? Yo he visto este milagro suceder cada domingo, cada actividad que tenemos los jueves, que antes se llamaban mutuales, ¿no? Pero las actividades y todavía que tenemos... le dicen... Y todavía sí, ¿no? Para coloquialmente, digamos, ¿no? Pero las actividades para las jovencitas ha cambiado mucho la forma de dirigir. Entonces, yo como presidenta, la verdad... solamente estoy ahí para ellas y lo que necesiten, pero ellas son las que dirigen, ellas son las que liderean a las demás jovencitas, y esto lo hacen por medio de ese poder que está en ellas, que se les dio cuando fueron apartadas para este llamamiento. Y me encantan, ¿no? Los discursos dicen, si no fuera por el poder de Dios, entonces ¿por qué poder están actuando, no? Exacto. Y esto marcó mi vida, yo creo, ¿no? Si todos esos milagros que vemos que esas jovencitas tan pequeñas hacen suceder con sus demás amigas o hermanas en la fe, no suceden por medio de Dios, entonces por medio de... ¿Por qué poder sería? Sí. Y es cierto, realmente una presidencia de clase, por ejemplo, incluso una presidencia de clase, si una jovencita le asigna a otra, oye, ¿puedes ayudarnos a ir a ver a tal persona? Esa jovencita está utilizando la autoridad del sacerdocio para predicar. Más adelante, de hecho, dice el presidente Nelson, de manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas
para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Es algo que ustedes ven. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Y luego dice otra cosa muy importante. Si quieres continuar, donde dice si han sido investidas. Esa me encantó también. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio, y a alguien les dice, uy, esto me encantó, lamento que no tengas el sacerdocio en su hogar. Por favor, comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han recibido y han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio de Él. Y recuerden, si su esposo muere, ustedes presidirían en sus hogares. Me encanta esto. Y me considero culpable en cuanto al tema de que menciona, lamento que no tengan el sacerdocio en su hogar. Porque en algún momento lo escuché y también lo repetí, ¿no? Pensando en aquellas hermanas que a lo mejor viven solas y que no tienen a lo mejor un hombre poseedor del sacerdocio en su hogar, o a lo mejor digno, ¿no? Pero que pueda darles una bendición inmediatamente cuando lo necesiten, ¿no? Pero igual sabemos, y yo creo que lo hemos manejado mal como mujeres, ¿no? Debemos de considerar, y hombres también, debemos de considerar que el Señor nos ama a todos por igual. Entonces, el sacerdocio también lo tenemos como mujeres. A lo mejor no las llaves, pero igual la autoridad y el poder del sacerdocio para efectuar ciertas cosas, ¿no? Así es, definitivamente. Y precisamente por eso tenemos que, creo que tú lo dijiste ahorita, como no ajenarnos o sentir que eso, si se habla del tema, pues eso es para los hombres, ¿no? O sea, realmente es para todos. Me encantaba mucho, mi primer llamamiento fue también como presidenta de Mujeres Jóvenes, que era diferente, ¿no? Como se hacía, pero me encantaba decirle a las jovencitas que también es nuestra responsabilidad como mujeres proteger a aquellos hombres que poseen el sacerdocio. Y eso era algo que las hacía a ella pertenecientes a poder ayudar a esos jovencitos que fueran dignos poseedores del sacerdocio, ¿no? Y precisamente eso va de la mano con lo que vemos después en la proclamación para el mundo. O sea, cada quien tiene roles, pero al final los dos como pareja nos ayudamos mutuamente, ¿no? Claro. Y bueno, pues hablando de parejas que se ayudan mutuamente, pero esta es de misioneros, vamos a ver ahora que una vez que Alma explica este asunto del sacerdocio, qué curioso porque nos menciona en el capítulo que sigue que ellos tuvieron éxito. O sea, realmente a pesar de que Amonía era un pueblo tal vez inuco, duro de corazón. Súper durísimo de corazón. Muchos se arrepienten, muchos aceptan. Sin embargo, la gran mayoría sigue en contra de ellos. Y entonces vamos a ver cómo esto da un giro para lo peor. Y me gustó mucho cuando estaba leyendo esto, no pude evitar, Damara, pensar cómo se repite la historia, porque vamos a ver que lo mismo que le pasó a Abinadí, que lo mismo que le pasó a Cristo, les pasa a Alma y a Amolec, ¿no? Y al final es un recordatorio de que todos los profetas son un prototipo de Cristo. Vamos a leer en el versículos 2 y 3 del capítulo 14, dice, estaban irritados, dice la gente, con Alma, a causa de la claridad de sus palabras a Sesrom, que era su paladín, ¿no? Y al final... el abogado del mal, decía. El abogado del mal. Y también decían que Amulek les había mentido y había vituperado su ley. Bueno, y estaban enojados con ellos porque habían testificado claramente de sus maldades. Ahora sí que ¿cómo dicen? La verdad no peca, pero incomoda, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y luego vemos otro paralelo con los judíos de la época de Cristo. Procuraban deshacerse de ellos secretamente. Sin embargo, vamos a ver cómo es que este pueblo no solamente rompe los mandamientos, sino las leyes que ellos tenían. Vamos a ver si nos puedes ayudar a leer, Damara, los versículos 7 y 8, por favor. Ok, dice, y sucedió que empezó a clamar al pueblo diciendo, he aquí, yo soy culpable. Bueno, recordemos que esto lo está diciendo Sesrom, ¿no? Ajá. Y estos hombres son sin mancha ante Dios, y empezó a abogar por ellos desde este momento. Mas el pueblo los
escarneció diciendo: ¿estás tú también poseído del diablo? Porque así lo pensaba, ¿no? Y escupieron sobre él y lo echaron de entre ellos. Y también a todos los que creían en la palabra de Alma y Amulek les habían hablado y los echaron fuera y enviaron hombres para que los apedrearan. Casi nada, ¿no? Qué bárbaro. Y en el 8 dice: juntaron a sus esposas e hijos y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía o al que se les había enseñado a creer en las palabras de Dios. Y también trajeron sus anales que contenían las escrituras, las santas escrituras, y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Qué duro, ¿no? O sea, cómo... Qué maldad. Qué maldad, cómo de estar a lo mejor simplemente rechazando, ahora ya se volvió algo horrible, ¿no? Ajá, a tener tanto odio, ¿no? En contra de las cosas de Dios, porque ellos también creían en un Dios que los perdonaría pese a cualquier pecado, ¿no? Ellos nada más les estaban predicando que tenían que arrepentirse, pero ellos también creían en Dios y aún así, digo yo, ¿cómo puedes decir que crees en Dios si odias a alguien, ¿no? Tanto como llevarlo a la muerte, en este caso, ¿no? Entonces, sí, porque podrías haber dicho, no, sabes que ya no quiero y váyanse, ¿no? Pero ya eso es algo más extremo. Y luego en el 9 vemos cómo llegan a este punto de maduración de iniquidad cuando dice: y ocurrió que tomaron a Alma y a Amulek y los llevaron al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Y entonces, Damara, ¿qué crees tú que pasaba por la mente de esas personas que se arrepintieron, que se bautizaron, y ahora estaba pasando esta terrible cosa, ¿no? ¿En qué me metí? Han de haber estado en qué me metí. Sí, pero creo que la fe en el Señor que podían tener, de alguna forma les ayudó, porque habla más adelante que ellos siguieron en la fe, ¿no? Entonces, porque unos de ellos lograron escapar, bueno, los que fueron apedreados, y las esposas y los hijos fueron los que echaron al fuego, ¿no? Y qué duro haber sido para Alma y Amulek presenciar esta gran maldad, ¿no? Sí, definitivo. Y a veces nuestra actitud, cuando empezamos a obedecer y hacer cambios, esa es la clave, porque yo me acuerdo mucho cuando era misionero, encontramos una hermana muy buena, hermana Lolis, y me acuerdo que ella, de todo lo que explicábamos, muchas cosas ella batallaba con esas, ¿no? Y me acuerdo que dijo ella, pero yo quiero hacer cambios en mi vida, ¿no? Entonces con ustedes ya vi que es por aquí. Y entonces la primera lección que vamos a tener oficial, la atropellan. Pero fue algo así leve, pero pues ahí quedó tirada, y entonces nosotros la esperamos y nunca vino. Y dijimos, bueno, pues nos dejó plantado la hermana, ¿no? Y al otro día, no, es que me atropellaron. Ah, bueno, perdón. Y luego la otra vez, no sé qué le pasó. O sea, empezó a tener muchos problemas. Y yo y mi compañero así como, ay, a lo mejor ya no va a querer, dije, ¿no? Y la hermana dijo, yo sé que es el enemigo, dice. Entonces, al final ella pudo vencer muchas cosas y pudo bautizar y pudo hacer esos cambios, ¿no? Pero realmente nosotros decidimos, así como cuando el corazón se endurece, es una decisión. Yo decido de qué manera voy a enfrentar y abordar estas adversidades, ¿no? ¿Cómo voy a ver el vaso, no? Exacto. Y yo creo que no solo a la hermana Loli le pasa, creo que es algo que pasa mucho entre miembros de la iglesia o personas que decidimos seguir a Jesucristo, ¿no? Pensamos que por seguir a Jesucristo ya todo va a estar bien, pero no, es cuando más el diablito nos busca para tentarnos, para pensar por qué nos pasa esto a nosotros, ¿no? Pero me encanta. Estaba mejor cuando estaba peor. Sí, me encanta la actitud de la hermana Loli. Así es, y más adelante vamos a ver que Amulek, no sé si te pasó lo mismo, pero yo me sentí muy identificado cuando dice él en el versículo 10, y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también, dice. Y le dijo a Alma, ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Ayer estaba dando me invitaron a dar un taller que se llama Resiliencia Emocional, y habla de cómo nosotros a veces queremos
resolverle la vida a alguien que tiene, por ejemplo, una adicción, ¿no? Y entonces, pues sí tenemos que ayudar y todo, pero hay veces que no, hay un límite, ¿no? De lo que puedes hacer realmente. Y yo siento que ese es el caso ahorita de Amulek, o sea, ¿qué más puedo hacer? Dice, ¿no? Para poder ayudar. Pero vamos a ver qué es lo que le dice Alma en el 11, por favor. Mas le dijo Alma, el espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismos en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra. Sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. ¿Sabes qué? Me encantó la parte donde le dice a Amulek a Alma, extendamos nuestras manos. Para poder decir esa declaración, haber tenido mucha confianza en el Señor de que ellos podían salvarlos. Relacionado con lo que vimos al inicio, una fe sumamente excepcional, ¿no? Ajá, y una fe en que ellos tenían el poder del sacerdocio y ellos podían hacer esto. Pero como tú mencionabas, hay cosas que nosotros no podemos cambiar tan fácilmente, son cosas que quedan en las manos del Señor, como nuestras, y Alma lo sabía porque el Espíritu le había hecho sentir esto, que no lo hicieran para que las almas de estas personas reclamaran, ¿no? Justamente pues los pecados de estas personas malvadas. Qué difícil, porque yo me imagino, en este caso, por ejemplo, ellos sabían que tenían la autoridad de detener eso, ¿no? Pero también sabían que no debían. Y qué difícil debe ser, o qué impotencia a lo mejor se puede sentir estar en una escena tan horrible y tú te podrías justificar de mil maneras y decir ya basta, ¿no? Pero en ocasiones no es así. Y una de las razones, como dice ahí, es, dice, Él permite que se haga esto según la dureza de sus corazones. Y entonces con esto, Damara, ahora sí, viene la pregunta del millón. Y como dice Adrián que siempre le dejo las preguntas difíciles, pues en esta ocasión no va a ser la excepción. ¿Por qué? Como no está él, te toca de rebote. ¿Por qué el Señor permite que suceden cosas malas a la gente buena? Creo que esto es algo que todos hemos pensado, ¿no? Y necesitamos ver los milagros de Dios en la tierra. Entonces, pasan cosas malas para poder ver esos milagros y tener fe en el Señor. Hay tantas experiencias que hemos llegado a ver por fuera de muertes por otras personas, asesinatos, mucha maldad en el mundo. Pero actualmente no es tan lejos poderlo ver. Yo ya he tenido amigos que han sido secuestrados, personas que han pasado por cosas muy duras. Y es natural como hombres preguntarnos por qué el Señor permite que esto pase, ¿no? Pero logramos ver los milagros que el Señor nos da por medio de esto. Antes de grabar, platicábamos sobre un video de la iglesia que se llama La vida es increíblemente injusta para nuestro beneficio, ¿no? Uh-huh. Y es difícil poder ver la bendición detrás de la injusticia. Es muy difícil. Pero sin embargo ahí están las bendiciones, los milagros que el Señor hace a través de esas injusticias. Pero tenemos que tener la actitud de la hermana Loli. Ahí. Sí, y fíjate que creo que te comenté que al inicio, cuando estaba leyendo esta clase, dije yo, ¿por qué viene esto del sacerdocio? ¿Por qué vienen esos atributos? Pero aquí viene ¿por qué? Porque gracias a la fe que ellos tenían excepcional, sumamente grande, ellos podían confiar en el Señor y decir, no sé por qué el Señor me está diciendo que no extienda la mano y pare esto, pero yo confío en Él y sé que algo va a venir. Y el elder Renland explica, hay un discurso que él dio en la conferencia general que se llama Las injusticias exarcerantes, algo no sé cómo dice, pero dice que son las injusticias. Y dice él algo, dice el sufrimiento y las injusticias brutales pueden parecer incompatibles con la realidad de que el Padre Celestial es bondadoso y amoroso. Es algo que yo he pensado también cómo, ¿no? Sin embargo, dice, Él es real, es bondadoso y nos ama a cada uno de nosotros. Cuando afrontamos injusticias, podemos distanciarnos de Dios o podemos
ser atraídos a Él en busca de ayuda y apoyo. Si nunca sufriéramos nada, a lo mejor nunca nos va a llegar ese momento de decir, oye, yo también tengo que acercarme, ¿no? No pensaríamos en el Señor, ¿no? Exacto. Porque normalmente y malamente cuando tenemos aflicciones es cuando más nos acordamos del Señor. Sí, no, ni te acuerdas. Pero también para agradecer, recuerden. Sí, Hay que acordarnos de Él. También se vale, ¿no? Dice, no permitan que la injusticia los endurezca o que corroa su fe en Dios. En vez de ello, pidan ayuda a Dios y aumenten su aprecio por el Salvador y la confianza en Él. Y después dice algo que se me hizo muy hermoso, porque dice, las marcas en las palmas de sus manos le recuerdan continuamente de ustedes y sus circunstancias. Hay que recordar que aun cuando Él resucitó con un cuerpo perfecto, Él dejó esas marcas como un recordatorio, señal. como una señal. Dice, Él les ministra en todas sus angustias y Él les dará una corona de hermosura que reemplazará las cenizas del duelo. Ahorita que dijiste eso de que se vale, o sea, que nos ayuda a acercarnos. En la mañana estaba viendo un clip del actor que sale en The Chosen, como Los Elegidos, creo que es, ¿no? Y el que hace el papel de Cristo. Y dice él que estaba pasando por una racha horrible de dificultades, ya no tenía ni siquiera ayudas del gobierno para comer. Y entonces dice, hice lo que tenía que haber hecho desde el principio. O sea, orar, ¿no? Orar a Él, acercarme. Y dice, y con el tiempo llega algo espectacularmente milagroso y luego me dan el papel y le cambia la vida, ¿no? Entonces, se vale a veces batallar para acercarnos más a Él, ¿no? Precisamente. Ahorita que mencionas la oración, me acordé del video precisamente del que te mencionaba, donde una familia pierde al papá, era militar. Y entonces, pues todos son miembros y los hijos pequeños aprenden en su clase en la oración y el poder de la oración. Entonces, en clase aprendemos que si nosotros pedimos con fe, el Señor obrará sí, milagros, justo, ¿no? También. Sí, es algo justo. Y entonces dice esta hermana, después del fallecimiento de su esposo, que su hija pequeña se le acerca, ¿no? Y le dice, mamá, yo oré todos los días para que mi papá volviera, mas él falleció, ¿no? Entonces, dice ella que ella pudo haberle explicado como lo aprendemos en la iglesia, pero ella le dijo, sí, a veces el Señor no contesta, pero es para nuestro beneficio, para aprender de aquel injusticia, por decirlo así, para poder ejercer nuestra fe y poder aprender lo necesario, ¿no? Para salir adelante de esto, ¿no? Y es un video hermoso y ojalá puedan tener la oportunidad. A lo mejor se puede poner en el link, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, podríamos poner ahí el nombre para verlo, porque va muy de acuerdo con este tema. Y bueno, pues siguiendo todavía estos momentos difíciles de Alma y Amulek, todavía después llega el juez superior, o sea, de quien se esperaba la cordura, de quien se esperaba hacer las cosas correctas, y él es el que empieza a golpear a Alma y Amulek. Incluso se me hace bien difícil porque dice que ellos los privan de alimentos, de agua. Desnudos, se burlan de ellos. A mí se me figura esto cuando, o sea, tú estás buscando la manera de quitarle todos sus derechos, toda su dignidad, humillarlos lo más que puedas, exacto, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Oye, me imaginé esta parte como todos en fila india, ¿no? Para golpearlos. Sí. En turnos, ¿no? Sí, y lo mencionaste ahorita, ellos no dicen nada. Y los provocan y les dicen, a ver, ¿dónde está el Dios? Y así, ¿no? Se burlan de ellos. Y se parece mucho a la escena de Cristo cuando lo llevan ante algunos líderes. Y luego después cuando dicen, mira, salvó a tantos y no se pudo salvar a sí mismo. Se replica aquí. Pero entonces, Damara, llega el milagro. Llega el milagro. Leemos entonces en los versículos 25 y 26 que dice, y sucedió que todos avanzaron y los golpearon, como les decíamos, en fila india, diciéndole las mismas palabras aún hasta el último. Y cuando estos les hubieron hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo,
¿Cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos esas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Yo me imagino a todos, ¿no? Cayó como que no panda el cúnico, dice. Yo creo que ahí sí cayó. Me gusta mucho la parte que dice, y el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek. ¿Qué poder? Pues tú lo hablabas, ¿no? Desde el principio, el poder del sacerdocio, no más ni menos, el poder del sacerdocio que estaba en ellos. Y luego el clamor de ellos que viene, ¿no? ¿Cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos esas grandes aflicciones? Oh Señor, porque a lo mejor lo deja como pregunta, pero oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo. Esto es poderoso, ¿no? Saber que podemos ser salvos según la fe que está en nosotros, porque necesitamos ejercer la fe para ver milagros, y la fe sin obras, pues tampoco es muerta, ¿no? Exacto. Y me gusta esta frase porque implica también que de nuestra parte tiene que haber ese trabajo, ¿no? Y dejarle al Señor, como dice se escucha a veces, dejarle al Señor el resto. Me gusta también, fíjate, que un elemento del sacerdocio es cuando dice ahí que el poder descendió. O sea, ellos no, ¿cómo te puedo decir? No es algo que ellos decidan exactamente, sino que... O que puedan manipular a su gusto. O que puedan manipular para tu propio beneficio. Uh-huh. Siempre cuando me toca hablar con hermanos que van a ser ordenados, le digo, usted no se puede poner las manos sobre la cabeza para usted. Ese es un poder para servir a otros, ¿no? Y entonces aquí vemos que el tiempo del Señor llega y entonces ellos son liberados. Llega ese milagro esperado para ellos, pero para los inicuos, pues es la destrucción. Uh-huh. Temor, y todos huyen. Y entonces, ¿puedo platicar lo que sigue? Sí. Las paredes caen. Yo lo interpreto como un terremoto, físicamente, ¿no? Y entonces dice que mueren todas las personas que estaban en la cárcel y ellos salen ilesos, ¿no? Qué gran milagro también poder en nuestras vidas salir ilesos de la maldad del mundo también. Bueno, a lo mejor podemos estar sometidos al escarnio, recibir una que otra bofetada y sufrir otras cosas en nuestras vidas, pero la bendición es que saldremos ilesos por nuestra fe que está en Cristo. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. Es tiempo de Colop. Primera de Pedro, capítulo 4, 12. Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Antes bien gozaos que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Regresamos a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Y bueno, vamos a pasar a la última parte de este episodio, hablando acerca del sacrificio, Damara. Así es, el discipulado requiere sacrificio. ¿Pero qué es sacrificio, Eduardo? Según tus palabras. Como que un animal ahí, ¿no? Sacrificado. Sacrificándolo en un altar. Hace unas semanas mi obispo hablaba sobre el sacrificio, ¿no? Y leyó algo que me encantó en la guía para el estudio de las Escrituras. Se los voy a leer para no saltarme ninguna parte importante. Dice el sacrificio. En la antigüedad, el término sacrificio significa santificar algo o a alguien. En mi dieta hago mucho sacrificio, entonces voy a empezar a decir que estoy santificando. Estoy santificando. Actualmente ha cobrado un significado diferente, que es el de renunciar a algo o sufrir la pérdida de lo mundano por el Señor y su reino. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben estar dispuestos a sacrificar todo por el Señor. Y es lo que vino a hacer Amulek. Si recordamos en el capítulo 10, él menciona que no era un hombre que pasaba desapercibido, ¿no? De poca reputación. No era de poca reputación, tenía riquezas porque era industrioso y tenía familiares y amigos. Yo creo que era popular, ¿no?
Y entonces cuando él decide predicar y ser el compañero misional de Alma, pues ¿qué pasa? Que sus amigos le dan la espalda, y pierde de cierta forma todo esto, ¿no? Y lo vamos a ver en el capítulo 15, versículo 16, que dice: y sucedió que Alma y Amulek, habiendo abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía, por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos y también por sus padres y sus parientes. Entonces, ¿podrías decir lo mismo, que has perdido todo eso por seguir al Señor? No, no todo. Yo creo que es diferente cada caso y precisamente el evangelio se adapta a cada persona. Ahorita hablábamos tras los micrófonos cómo el Señor le habla a cada persona, a cada cultura, a su manera. Y creo que a lo mejor yo tengo conocidos que les ha tocado esto, perder su familia por aceptar el evangelio. Pero yo creo que en lo que todos podemos coincidir es de que en algún momento del discipulado nos toca sacrificar nuestro tiempo, nuestros bienes, sea poquito, sea mucho. Y por ejemplo, a veces esperamos algo espectacular, a veces queremos que un ángel nos venga y nos diga algo, a veces queremos un cambio de 180 grados que sea totalmente radical, pero ¿qué pasa en un llamamiento, Tamara? ¿Cuánto tiempo a veces se nos va requiere o sacrificamos? Por ejemplo, y no tienes que ser el presidente de Estaca, pero tú, por ejemplo, con tus jóvenes, cada semana o debería ser la actividad de jóvenes, cuántas reuniones, cuántas visitas de ministrar, o sea, tú estás sacrificando tu tiempo y tiempo que podrías estar con tus hijos. En familia, o trabajando tal vez. Tal vez estudiando, ese tiempo lo puedes utilizar para algo más. O sea, sí nos toca también a cada quien nuestra propia parte, ¿no? Pone en reto nuestro testimonio, ¿no? ¿Qué tanto creemos que esto ayuda a los demás y poder servir, ¿no? Y sacrificar eso a lo mejor que puede ser valioso ante el mundo, a lo mejor momentos, ¿no? Tengo la ventaja de que el obispo comparte el llamamiento conmigo, ¿no? De alguna forma, siendo presidenta de Mujeres Jóvenes, él es el líder de los hombres. Entonces, compartimos momentos. Hasta en eso el Señor bendice, ¿no? Y entonces, vamos a ver cómo el Señor bendice a Amulek también. 2 versículos más abajo, en el capítulo 15, en el versículo 18, dice lo siguiente. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Sí, dice: pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Zarahemla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Qué bonito, ¿no? Yo creo que es la definición de un buen amigo, y en la iglesia creo que los podemos tener, que alguien nos consuele, porque pasamos por tribulaciones, aún en nuestros llamamientos podemos sentir pesar físico, porque llegamos a sentir mucho cansancio y si llega el reto de ¿iré hoy o no iré? ¿O qué voy a hacer? Pero uno se compromete con el Señor y hace esos sacrificios y recibe estas bendiciones del Señor. ¿Qué bendiciones sientes que has ganado por seguir a Cristo? Pues, por ejemplo, me gusta mucho este concepto del sacrificio y lo vemos en el templo, ¿no? Es uno de los convenios que hacemos en la consagración de poder dar nuestro tiempo. De hecho, dice todo lo que tenemos para la obra del Señor. Y yo creo que una de las bendiciones que yo siento que he ganado es recibir paz en este mundo y fortaleza. Y esa es una cosa que a lo mejor se puede escuchar como muy sencilla, pero realmente el poder tener paz en un lugar caído, en una amonía que a veces puede ser nuestra ciudad donde estamos, realmente es una bendición enorme por dejarlo todo. A lo mejor no me ha tocado dejar todas mis cosas, que no son tantas, pero me ha tocado renunciar a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero ser, por ser algo más parecido a Cristo. Y no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿no? Terrenal que tenemos que soltar o sacrificar. A lo mejor nuestro tiempo, como decías, los talentos, ¿no? Y para poder cerrar esta parte voy a terminar leyendo la parte que dice en la guía para el estudio de las Escrituras, que me encantó. Dice:
José Smith enseñó que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a vida y salvación. Viéndolo desde una perspectiva eterna, las bendiciones. Así es. Entonces, el Señor requiere de nuestro esfuerzo y sacrificio, de santificarnos a nosotros mismos. Y me llevo de esta lección, una lección muy importante, ¿no? Que el sacerdocio es el poder de Dios para bendecirme y que yo como mujer tengo también la bendición de poder acudir a Él cuando lo necesite. Que el Señor bendice a pesar de las injusticias, que a veces podemos provocar nosotros nuestras injusticias por nuestros hechos, pero también pasan por personas que son ajenas a nosotros, ¿no? Pero el Señor siempre está ahí para bendecirnos. Y que el Señor nos va a bendecir siempre en nuestras tribulaciones, si hacemos los sacrificios necesarios, ¿no? Así ¿Eduardo? es. Yo me llevo realmente este concepto de que al final todo va a estar bien, todo se acomoda de alguna manera y que es nuestra decisión cómo voy a asimilar esto. Y bueno, pues queremos agradecerles por estar en este episodio y les pedimos que puedan compartir con ustedes, con las personas que ustedes sientan que les pueda ayudar. Y también vamos a pedirles al final que puedan poner otra vez un rayo, porque me gustó que ahí en los comentarios caía un rayito. Si llegaste hasta este punto, pon un rayo en los comentarios. Y solamente agradecerles, gracias a las personas que nos escriben desde Perú, desde Argentina, nos ha llegado de República Dominicana. Ya internacionales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.